Ignorita. Mi Ignorita querida, la dueña del programa. Sí, Muchas gracias, preguntas. sí. Pero es que, Muchas preguntas. no sé, hay una tufillo a que el gobierno está diciendo como que esto, como que no sé, como que las elecciones, como que ¿será que van a comenzar por ese lado? Porque es que hay unas Cuente. versiones raras del tema, mientras el registrador está andando por el país diciendo que todo está bien y que se garantizan las elecciones. Ignorita, ya empezó la cuenta sí, regresiva. sí, sí. Usted empiece a Cuenta marcar regresiva. de Sí. aquí en adelante hasta el 8 de marzo, le van a dar 15 días para las Ay, señor. elecciones Sí, sí, legislativas y las consultas, ¿correcto? Pues el Sí, presidente Gustavo Petro ha lanzado una narrativa en los últimos días sobre un presunto fraude electoral. Imagínese. ¿Cuál sería el origen? El diligenciamiento de los formularios E14, el software de preconteo y el escrutinio en la mesa. Habla también de un contrato de operación logística a manos de Thomas Gregan Sons. Pues Andrés Carmona, varios sectores han enfilado baterías o se han enfilado para defender la democracia y el proceso electoral en Colombia. Muchos dicen que justo con este mismo modelo fue que Gustavo Petro, hace 4 años, quedó elegido presidente de Colombia. Pero además de eso, don Andrés Carmona se tomó el trabajo de hacerle un fact check, es decir, de revisar una a una las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, a ver cuáles son ciertas y cuáles no. Andrés. Y es que a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ha venido ambientando desde hace varios días la idea de un presunto fraude que se llevaría a cabo el próximo 8 de marzo. Ha cuestionado no solo la decisión del registrador de instruir a los jurados para que dejen en blanco los espacios de los E14 en donde no se registren votos, sino también ha lanzado críticas al operador logístico de las elecciones, la Unión Temporal Disproel, y en específico a Thomas Gregan Sons, señalándolos de estar aliados con un candidato y de buscar a través del software, del preconteo y del sistema de recaudación de información telefónica modificar o falsificar los resultados de los comicios. Incluso la nueva tesis del presidente es que en las elecciones de 2022 se había descubierto que cada 5 minutos aparecía una mesa fantasma sumando votos, que el software no ha sido auditado y que para ello tiene un documento de 150 páginas de investigación que será entregada a la Fiscalía y a las instancias nacionales e internacionales de su propia mano. Pero también escuchemos lo que dijo en las últimas horas durante la manifestación convocada en la Plaza de Bolívar para la defensa del salario mínimo vital. Entonces reciben las llamadas de las mesas, de los puestos de votación, mesas. Eso no llega a la registraduría, eso llega a un contratista de Thomas Greg. Recogen todo por municipio, por departamento. Te lo envían para que hagan un cómputo nacional en el país, pero ya han hecho el del municipio, el del departamento. Y pueden perfectamente poner los nombres de personas que se han ido del país. En respuesta, el registrador nacional Hernán Penagos le recordó al presidente Petro que la organización electoral es un ente autónomo e independiente y que nadie le puede decir cómo hacer los comicios. Incluso el procurador general Gregorio El Hash recordó a los jurados de votación que son funcionarios públicos transitorios y que deben seguir las instrucciones de la autoridad electoral y no las del presidente de la República. Y eso no lo vamos a permitir. Porque si hay algo sagrado, si hay algo que hay que mantener intocable, es el proceso electoral. No puede haber el mínimo de confusión ni de desinformación, porque entonces ya no sería un proceso legítimo. Pero es que las declaraciones del presidente Petro están llenas de inconsistencias. En primer lugar, la transmisión de los resultados del preconteo se hace mediante llamada telefónica a un centro de acopio en donde el receptor recibe los resultados mediante códigos para evitar incidencia o suspicacia. En segundo lugar, de llegarse a ingresar números en los espacios en blanco en los E14, estos son contrastados con los formularios cuentavotos y de haber inconsistencias se tiene que abrir la urna y hacer un reconteo. En tercer lugar, los votos son contados y los E14 diligenciados al frente de los testigos electorales que son postulados por los partidos políticos y quienes pueden impugnar ante la mesa cualquier hecho irregular. Y por último, por primera vez, los software de la Unión Temporal Disproel serán auditados internacionalmente, así como se permitirá la auditoría del código fuente por parte de los partidos. Incluso los 3 desprendibles de los E14 serán publicados en la página web para tranquilidad de los partidos y las campañas. Eso se llama, Ignorita, todas las garantías, lo que nos cuenta Carmona. Entonces empezar uno a medio enrarecer el ambiente antes de todo. Sí. Pues,
Ahora, nadie está diciendo que no se prendan alertas, que no se reciban denuncias, que obviamente que sí, estamos en Estado de Derecho, pero ojo con el tema, ojo con el tema. Sí, señor. Oiga, don Alvarito, ¿está garantizada la transparencia en las elecciones? ¿Y por qué el gobierno habla de un posible riesgo de fraude y toda esa joda, su merced? Pues el tema de la credibilidad electoral del sistema electoral, Ignorita, es muy importante para una sociedad, es un patrimonio. Sí. Y se construye básicamente demostrando, discutiendo y llegando a consensos. Yo creo que no está bien, por una parte, anunciar la posibilidad de un fraude como algo inminente. Eso es muy delicado. Sí, señor. Hemos visto los antecedentes de los populismos haciendo eso en Estados Unidos, en Brasil. Sí. Pero pues no nos las demos de sorprendidos tampoco. Esto no es nuevo en Colombia. En el 2014 Álvaro Uribe dijo que había habido fraude, claramente, con acusaciones graves. Y Petro en el 2018 también dijo que las elecciones no han sido transparentes. Entonces eso ha pasado. Sí, señor. Por eso es importante serenidad. No está bien una registraduría también alevosa, pues, que dice a mí nadie me dice cómo hacer elecciones, porque el presidente está expresando unas preocupaciones, que como jefe de Estado debe tener derecho a hacerlas. Si son equivocadas, hay que demostrar que son equivocadas. Petro habla de que tiene un documento largo sobre una cantidad de razones técnicas. Bueno, hay que recibirlo y la registraduría está en la obligación de demostrar que esas preocupaciones no son válidas. También hay que entender que al partido de Petro, perdón, en las elecciones anteriores... Tranquilo, tome agüita, don Álvaro. Sí. En las elecciones anteriores, pues hubo un incidente donde durante unos días se perdieron 700 votos. Sí, señor. Entonces, pues es lógico que haya preocupación. Y es un partido que ha enfrentado una cantidad de hechos que, en mi opinión, son politiqueros, y a mí también me preocuparía sí. El CNE, porque ¿sabe quién hace el escrutinio, Ignorita? El Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. La registraduría solo hace la parte operativa, logística y operativa, el conteo inicial, pero el escrutinio, que es el que es válido, está en manos de un Consejo Nacional Electoral que no brinda garantías. Entonces es normal que haya preocupaciones. Por eso no está bien que el presidente hable de fraude, pero no está bien que la registraduría diga que todo es perfecto y que el antipetrismo salga a decir que tenemos el mejor sistema del mundo. No. Es lógico que haya preocupaciones. Las preocupaciones se eliminan discutiendo, demostrando técnicamente. La registraduría requiere respeto, pero tiene que dar respuestas y explicaciones, sobre todo al jefe del Estado, sobre todo que tiene razones para tener preocupaciones. Y así me imagino que Petro dejará de alarmar con la palabra fraude, porque lo irresponsable es usar esa palabra. Pero, aunque suena muy duro, pues el riesgo de que no haya un sistema electoral claro es esa palabra de fraude, que genera histeria, pero pues hay que enfrentarlo. No después, ahora, este es el momento para hablar de los problemas del sistema electoral, Álvaro, para solucionarlo o para aclararlo. Pero es que la sensación queda es como que, porque uno oye al registrador y al Consejo Nacional Electoral y todo, y se oye que todo está bien armado. Mire, contra Carmona, con Veeduría Internacional, con todo. Es decir, está bien prender las armas de pronto, pues, que el problema, Jorge, es pero que es como por politizado. Enrarecer la cosa, como para hacer un ambiente de preocupación. Entonces el antipetrismo dice que el mejor registrador, el registrador es un hombre serio, yo le tengo respeto, pero el señor es un político, era parlamentario. Pero ¿y qué hacemos? De la oposición al presidente. Si yo fuera presidente, pues no me gustaría que el registrador que va a hacer las elecciones sea un político que perteneció a un partido y la fiscal la propuso el presidente, entonces ahí estamos. Eso no tiene nada que ver. No, pues tiene que ver. Estamos hablando del tema electoral. Bueno, y en el otro tema la fiscal también, ojo. No, eso no tiene que ver. Pero el Consejo Nacional Electoral está en manos también de mis opositores. Es lógico que haya preocupaciones. Por eso es que el sistema, yo lo he insistido tanto en eso, el sistema electoral colombiano está muy mal diseñado, muy mal. Sí, hay que mejorarlo. Y genera todas estas fricciones, no debería generarlo. Los registradores no deberían ser políticos, los magistrados del Consejo Nacional Electoral no deberían serlos, debería haber otro andamiaje. Esto es lo que tenemos. Entonces lo que hay que hacer es
Pero Petro no se eligió con que ese el presidente mismo Consejo presente Nacional Electoral, el sí, con esa documento, misma forma. Pero ese Consejo Nacional Electoral eligió en a un Petro, gobierno que Álvaro. era de derecha Claro. de Iván Duque y hubo Claro, tantas, y había tantas registro- garantías. y había registrador político. ¿Quién era? ¿Alexander Vega? Que no puede Sí, señor. haber problemas. Alexander Vega. oye. Pero, Álvaro, eso es un reaccionismo político. Pero Yo estoy saliendo de eso. Yo lo que digo es, Sí. Petro tiene derecho a presentar un documento y la registraduría tiene derecho a que se le respete, pero Sí. a contestar ese documento. Pero es que lo y que no está queda- bien ni que lo- el petrismo diga fraude, Sí. ni el antipetrismo diga Que está todo bien. que Petro quiere robarse las elecciones. Ambas cosas son irresponsables. Son irresponsables. Una aclaración, el escrutinio lo hacen los jueces de la República, no el CNE, don Álvaro. Me escriben expertos abogados en este momento. El El CNE que dirige vigila. el escrutinio es el CNE y lo certifica a los jueces, pero Claro, el lo escrutinio certifican los jueces. lo dirige el CNE. Y lo está haciendo por eso, pero hay jueces de la República, eso no queda solo en manos del CNE, tampoco, porque sería responsable decirlo Los nosotros jueces como no es. certifican con base Claro, en lo el certifican. proceso de escrutinio. Los jueces no hacen el escrutinio, certifican el proceso. Sí, ahí un poco la pregunta de Ignorita, don Álvaro, y se Sí, la su merced. traslada también a Pedro, es como el tufillo de que puede pasar algo, y lo que dice Álvaro Lo también mismo es el cierto. tufillo al revés, decir el tufillo que es que Petro hace esto para robarse las elecciones. Hay que quitar los dos tufillos y permitir que se transmiten estas preocupaciones de una manera seria y transparente. Ahí queda claro, entonces, los que finalmente firman, ojo, el escrutinio lo puede hacer el CNE, la registraduría adelanta las elecciones, lo hacen los jueces de la República. Ignorita, frente a lo que dice don Álvaro Forero. Bueno, su merced, muchas gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Está garantizada la transparencia en las elecciones? ¿Y por qué el gobierno habla de posible riesgo de fraude a su persona? Mire, Ignorita, yo todos estos hechos de la política creo que los resuelven pues el propio sistema que tiene los mecanismos de resolver cuando hay problemas. Recuerde que hace un tiempo hubo unos problemas, se agotaron unas papeletas para votar una consulta anticorrupción y el Señor. sistema electoral determinó cómo se podían hacer. El año pasado se confundieron por el diseño de un tarjetón 500,000 votos del pacto histórico y el propio sistema se encargó de responderle a quienes reclamaron los votos y aparecieron los votos. Esos votos no se perdieron. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque puede haber un inconveniente, pueden presentarse problemas, pero el propio sistema electoral colombiano está diseñado para que el que tenga una queja la pueda elevar. Incluso en el Consejo de Estado hay una sala electoral, Ignorita, que se creó Sí, para que señor. fuera muy rápida y resolviera los problemas Sí, que señor. llegan por Sí, las sí. elecciones a esa instancia del Consejo de Estado. No el Consejo Nacional Electoral, sino el Consejo de Estado en una instancia que allá hay 3 magistrados que se dedican a examinar cuando ya las controversias superan los hechos electorales, incluso allá hay garantías legales para que se resuelvan. Pero a mí lo que me llama la atención del señor presidente de la República es que en un acto que él convocó supuestamente para defender el aumento del salario mínimo, Sí, señor. el mismo presidente, Ignorita, hace política proselitista en ese evento a favor de su grupo político, cuando eso no está permitido en No Colombia. está sí, señor, está prohibido. Pero en el mismo evento le manda semejantes dardos al registrador. Luego el señor presidente no está en este oficio brindando garantías electorales porque él no fue en ese evento que convocó ayer una persona neutral. Está haciendo política a favor del petrismo. Y en ese mismo evento está reclamando que haya legitimidad en las elecciones. Mire la gran contradicción del Imagínese, señor sí. presidente el día de ayer. Ojalá el presidente hubiera hecho esas declamaciones en un sitio por lo menos neutral, pero no en una alegoría profundamente electoral que no le brinda, en mi opinión, la tranquilidad al señor registrador, porque el presidente estaba haciendo era política en ese evento. Segundo, Ignorita, Sí, el propio señor. presidente habla de una compañía colombiana, multinacional colombiana, que se llama Thomas Gregg & Sons. Él viene en una pelea histórica con esa firma por unos pasaportes y le está diciendo a esa firma
que tiene unos inconvenientes sin que se hayan presentado, Ignorita. Ya se los imaginó el presidente. Sí. Y resulta que hoy en día quien le ha salvado la expedición de los pasaportes en Colombia al gobierno de Gustavo Petro es Thomas Gregg & Sons. Sí. Repito, Sí. una de las pocas multinacionales que tiene Colombia. Y a mí me llama profundamente la atención que el presidente se invente unas cosas desde hoy y le haga una crítica profunda a una compañía que le está salvando el problema de los pasaportes al gobierno, Sí, a quien le ha ampliado este gobierno los contratos durante todo Pero el que tiempo. se ha sabido que no cuando quiere lo ha desde el criticado. comienzo, porque se sabe que está acusando a esta empresa porque patrocinó, entiendo yo la situación, la elección y respaldó la elección del presidente Duque cuando él perdió. Esa es una razón que se tiene y que ha motivado, y la gente lo sabe como pero, información claro, confidencial. Entonces, lo que yo me refiero es que ¿cómo critica usted una compañía a la que usted le ha dado pues por eso. la elección de los contratos por una cifra? No, la ha repetido 3 veces en este gobierno. El tema ahí, Jorge, es que es muy complejo el Muy tema. complejo, sí. Muy difícil, porque uno esperaría otro tipo de experiencias, otro tipo de discurso de parte de las instituciones. Es que a veces se nos olvida que el presidente representa el Ejecutivo, él es la institución. Entonces, esa parte no la podemos olvidar. Yo entiendo los temores que se tengan, yo entiendo las posiciones que generen dudas, pero hay que recordar que necesitamos salvaguardar la institución siempre, porque la institucionalidad la que nos puede permitir realmente convivir. Si no, Jorge, va a ser muy complejo y muy difícil. Sí. A mí realmente este ambiente me da miedo. Claro, porque yo inmediatamente pienso en la historia. No, Yo claro. inmediatamente pienso en la historia. Pedro, en la historia, si quieres, recuerdas en las elecciones, Laureano Gómez diciendo y gritando que habían 600,000 Claro, 600,000 votos, votos. cédulas, votos, y usted sabe en qué terminó todo eso. Entonces, a mí particularmente dejar eso en el me da ambiente. susto. Y lo que dice Álvaro es cierto, por un lado y por el otro. Ah, no, claro, obvio. Que es que Petro, Es que el fanatismo que está en Petro no todas va a partes. entregar el poder y va a robarse las elecciones. No, es que el fanatismo y el está en gobierno todas diciendo partes. que es que no hay garantías y entonces va a haber fraude. Entonces, uno queda como ciudadano, Pedro, lo que decíamos con Álvaro, pues miércoles, ¿qué va a pasar? ¿A quién le creemos? Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. A lo que me refiero es que hay que tener denuncias claras de que eso puede pasar o algo, pero es que lo sueltan así como globos, Pedro, que es muy preocupante. Sí. No, entonces concluyo simplemente con algo, Jorge Alfredo. En Colombia existen figuras en ese sistema electoral que lo protege y protege a toda candidatura y a todos los partidos. Si eso se puede mejorar, eso está bien, pero no es bueno que un presidente en campaña política a favor de un sector lance semejantes acusaciones contra el registrador. Yo creo que el presidente se equivocó por el evento donde dijo eso. Y ustedes mencionaron al Procurador General de la Nación, el doctor Gregorio El Hash. Yo aquí quiero hacer un paréntesis cortico, Jorge. Qué bueno que aparezca el doctor El Hash, porque desde que se posesionó a hoy, hay un ministro, que es el ministro de Salud, que no ha atendido los fallos de la justicia y la Procuraduría no lo ha sancionado, Jorge Alfredo. Cierro el paréntesis. Cerrado el paréntesis, don Pedro, ahí está. Ignorita. Sí, sí, me sé. Y para usted, que siempre está diciendo por quién votar, la democracia y todo, Sí, la sí, cosa sí. es confundir. Sí, Y confundiendo, van ganando. Y eso sí es Van muy ganando. peligroso. Si hay denuncias que sean denuncias argumentadas, con pruebas, pero no soltar esos globos. No soltar Confunde esos globos. y reinarás. Claro, dicen, pues. porque confundiendo van a reinar. Mira, Ignorita, le tengo Sí, la reacción señor. a todas las noticias de esta semana, a todos los Sí, lunares, los ires y venires del gobierno esta semana. Con el presidente Petro, el de Voz Populi, pero en 1 Ay, minuto sí. 30, después del himno. aquí en Voz Después Populi. del himno, sí, sí, me sé.